¿Se puede rescatar una vida al borde de una decisión desastrosa? Hoy escucharás la historia de una mujer que pasó de la brujería, el abuso, la adicción y el suicidio a ser sanada y liberada. Pero antes de eso me acompaña en la mesa mi amiga April Simons. ¿Cómo estás? Muy bien. Bien, Hoy bien. vamos a hablar de todo. Desde luego, de cosas Sí, lo oscuras sé, me y de alegra lo que también lo desencadena. bueno. Dorothy Newton, ¿cómo estás? ¡De maravilla! De maravilla. Está así porque pronto será abuela. Sí, la próxima semana. La próxima Es lo semana. máximo. ¡Qué emoción! Rebecca Lamb Wise, Hola, bienvenida. ¿Cómo gracias. estás? Muy bien. ¿Cómo está el nuevo Él bebé? está bien. Un nuevo El bebé bebé más varón. lindo del mundo. Lo Sí, es. y estoy muy emocionada de hablar de esto, ya que es algo... ¿Y por qué? Me encanta revelar la oscuridad. En verdad, no tenemos que temerla porque estamos por encima gracias a Cristo. No necesitamos esconder la cabeza y actuar como si no existiera. Así es, muy bien. Susana Lamb, ¿cómo estás? Estoy emocionada. Sí, sí, Sí. sí. Será un gran testimonio. Lo será, es muy poderoso. A Susi también le gusta hablar de estas cosas, ¿verdad? Claro que sí, Díselo a su todo lo hermana. sobrenatural me encanta. Cuenten Muy bien. conmigo. Cindy Murdoch, nos encantan los testimonios. Por supuesto, y esta será una historia poderosa de la sangre redentora, del poder de la sangre redentora de Jesucristo. La sangre de Jesús, Sí. la sustancia más poderosa Absolutamente. en el universo. Bien, atrapada en las garras del ocultismo hasta que halló algo que en verdad podía liberarla. ¿Está aquí para contar su admirable historia? Bienvenida, Sandy Boyd. Bienvenida. Gracias. Nos Hola. encanta tenerte hoy aquí. Gracias por invitarme. Gracias por compartir tu historia. Has escrito un libro llamado Transformed y cuentas que durante 20 años estuviste atrapada en el satanismo oscuro y malévolo, la brujería y el ocultismo. Así que empecemos desde el principio. Quiero saber sobre tu historia familiar, sobre cómo creciste. Sí, bueno, mi abuela nos introdujo a mis hermanas y a mí a la brujería cuando éramos muy jóvenes. Nos traía libros de conjuros a casa y nos enseñaba a hacer hechizos. Así que de niñas, quizá teníamos 7 u 8 años, lanzábamos hechizos a los chicos pequeños que queríamos que nos quisieran. Y había poder verdadero en ello. Y ¿Hacían sesiones espiritistas? hacíamos sesiones espiritistas, ¿Jugaban con la jugando ouija? con la tabla Ouija. Y ¿Tu madre lo sabía? sí, mi madre estaba a favor, Oh. mi madre y mi padre, sí. Sí. Entiendo. Ellos nos presentaron a un espíritu familiar llamado Señora Corral, y ella venía a la familia por una alacena de madera. Así que mis hermanas y yo nos comunicábamos con ella y le hacíamos preguntas y decíamos, bueno, si la respuesta es sí, golpea 2 veces, si la respuesta es no, golpea 1 vez. Y nos comunicábamos con estos espíritus. Las puertas se Las puertas se abrían, abrían, los papeles se oíamos movían. pasos, les preguntábamos si tendríamos hijos, si nos casaríamos, a qué edad nos casaríamos. Eran cosas de adultos que los niños queríamos saber para vivir una vida feliz. Así que no tenían miedo porque, Para nada. porque los educaron en esto ¿Sentías desde que era pequeñas. algo bueno? Dime, ¿qué es un espíritu familiar? Cuéntanos. Un espíritu familiar es un espíritu que se transmite de ancestros en la línea de sangre familiar. ¿Y estos son espíritus demoníacos? Son espíritus Aunque en demoníacos. realidad parecen amigables. Sí, Sí. con personas fallecidas. Durante las sesiones, la gente intenta conjurar a su tía fallecida y hablar con ella, y son demonios sin Y excepción. no hablas con la tía fallecida. De por ninguna cierto. manera. No hablas con la tía fallecida. La Biblia habla sobre la necromancia y que no debemos practicarla. Y hay una razón. Piensas, no creo en espíritus demoníacos, pero si crees en los ángeles, tienes que creer en espíritus demoníacos. Si crees en el cielo, cree en el infierno. Todas las cosas de las que hablamos hoy se basan en las escrituras. Pero la razón por la que hablamos de esto es porque hay un reino que no vemos, un reino sobrenatural, donde no podemos ver lo espiritual, pero hay una batalla que ocurre ahora mismo, el bien contra el mal, y quizá tú fuiste introducida, si se quiere, al lado oscuro, la oscuridad y el mal. Y siendo una niña, ni siquiera lo sabías. Cuéntanos al avanzar en tu vida, ¿qué fue lo que pasó? Con el tiempo, mi papá me llevó un paso más allá y se involucró en el satanismo. Yo no sabía que estaba en el satanismo. Él no decía directamente que estaba en el satanismo, pero las cosas tomaron un giro más oscuro. Hubo mucho acoso, drogas, nos introdujo a las drogas y finalmente terminó en sacrificios sexuales. ¡Ay, no! Y me metió en las drogas por primera vez cuando estaba en 5º grado. Yo fumaba marihuana con mi papá y muy pronto todo escaló en aquel año.
Así que me hice tan adicta a las drogas y a su control en ese momento que estaba dispuesta, como participante activa en los sacrificios sexuales. Yo me desasociaba, además de estar drogada al mismo tiempo para poder soportar el trauma. ¿Experimentaste abuso ritual satánico? Sí, así fue. Y perdiste tu virginidad Sí, con fue tu con padre. mi papá. ¿A qué edad? Tenía 10 años. Ay, Dios mío. Porque eso es parte de... Mucha gente no sabe de ese tipo de cosas, pero es parte de los rituales que hacen. Involucran a niños pequeños porque son puros e inocentes. Sí, hacen sacrificios de sangre, sacrificios sexuales, sacrificios humanos, De animales. sacrificios de animales. Estabas en una oscuridad profunda. Sí, Absoluta. ¿Tenías hermanos? tenía 2 hermanas mayores. ¿Cuáles son las edades de ellas? Todas nos llevamos 2 años de diferencia. ¿Y todas se entonces, involucraron? Era extraño porque todas vivíamos bajo el mismo techo y jamás hablábamos de eso. Y fue Wow. por el control y el miedo que teníamos a nuestro papá. Mi hermana mayor la pasó mal, estoy segura. Ella salió mucho antes, formó su propia familia. Mi hermana de en medio era muy obstinada, así que para controlarla la metieron en un hospital psiquiátrico. Y se sometió a tratamientos de descarga eléctrica. Le daban tranquilizantes para elefantes, ya que en ese tiempo era lo que se usaba. Porque desobedecía Porque no a se tu padre. sometía. Y estaba en el hospital y yo estaba sola en casa con mi papá, así que cada historia de nosotras es diferente. No puedo contarles las de ellas, pero sí la mía. ¿Pensabas que era normal? Sí, Mm. creía que era normal. Y creo que tu madre también, porque Mi mamá, lo sabía. sí, mi mamá lo sabía. Mi mamá decía que estaba drogada, así que intentábamos despertarla y contarle lo que sucedía. Le dejé una nota una vez y luego huí. Tal vez yo estaba en 6º grado. Y huí con un tipo de 22 años que conocí en una feria y le dejé una nota sobre lo que sucedía. Pero ella no me creyó. Ella no me creyó, así que en ese momento perdí toda confianza en mis padres. Entonces terminaste casándote, pero eras adicta a las Sí. drogas. ¿Y ese matrimonio cuánto duró? 2 años. Porque él no notó en qué se estaba metiendo. No. Y tuvieron No. un hijo Tuvimos juntos. un hijo juntos y debido a la adicción y al divorcio, mi esposo ganó la custodia de mi pequeño niño. Y así terminé viviendo en las calles. Vivía en Texas en ese tiempo. Me dediqué a la prostitución y a estar con quien me quisiera. Creo que básicamente solo buscaba a alguien que me amara y me cuidara porque no había tenido eso en mi infancia. Te liberaste del control de tu padre, pero luego, para mantener la adicción, tuviste que recurrir a la prostitución. Sí. ¿Cuánto correcto. tiempo lo hiciste? Eso duró hasta otro matrimonio. Otro matrimonio, sí. Era una prostituta en la noche y cuidaba de mis hijos durante el día. ¿Qué? Y ¿Tuviste una hija? tuve ¿Tu una esposo hija. sabía que estabas haciendo eso? No. ¿Mantenías en secreto la drogadicción? Bueno, él sabía que era adicta a las drogas, pero no sabía que me prostituía por dinero para las drogas. Y también recurría a mi papá porque él siempre estaba recordándome que él era quien controlaba todo y que podía darme las drogas que necesitaba. Y siempre estuvo presente. Así es el espíritu de la brujería. Se En trata del control. control. Exacto. Entonces, ¿hubo una entidad en particular que se te apareció una noche respecto a tu hija? Sí. ¿Cómo se veía esa entidad? ¿En verdad la viste? Sí, la vi. Me desperté de un sueño y al principio creí que era un sueño. Era una figura negra con capucha que se acercó al pie de mi cama y la empujaba, lo cual me despertó. Y se quedó allí señalándome y me dijo, es hora de que transmitas a tus hijos lo que tu abuela te enseñó. En ese momento supe que estaba fuera de control. No podía protegerla. No podía proteger mi propia vida, así que decidí suicidarme. Y tal vez mi hija sería adoptada por una familia normal y podría tener una vida normal que yo no podía darle. Así que fui a un campo, tenía una cuchilla de afeitar y recliné mi asiento hacia atrás y sostuve la cuchilla. Estaba lista para cortarme las muñecas, pero mi brazo cayó a un lado y entre el tablero y el asiento de mi auto sentí algo. Un libro pequeño, lo recogí y era este Nuevo Testamento de la Biblia de los Gedeones. ¡Ay, Dios mío! Jesús sabía dónde estaba yo en ese momento. Pero ese auto, ¿dónde lograste De conseguirlo? mi distribuidor de drogas. Yo tenía ese auto, lo conocía por dentro y por fuera y jamás había visto este libro. No lo sé, será mi primera pregunta cuando llegue al cielo.
quiero saber de dónde vino esta Biblia porque literalmente salvó mi vida. Y miré la parte de atrás, vi la oración del pecador y me di cuenta y reconocí que era una pecadora y que mi vida era terrible y acepté a Jesús en el asiento de mi auto ese día. Sí. Así que abriste la Biblia de los Gedeones. Sí, lo hice. Lee esa oración que dijiste. Bueno, no tengo mis lentes. Está bien. Sí, Yo puedo, lo haré yo. yo puedo. Dejemos que Beca la Gracias. lea. Sí. Tómala. Confesando a Dios que soy una pecadora y creyendo que el Señor Jesucristo murió por mis pecados en la cruz y resucitó para mi justificación, ahora lo recibo y confieso como mi salvador personal. Dice Sandy y dice 30 de junio de 1993. Sí. ¿Esa fue la fecha? En esa fecha. ¡Ay, Dios mío! Sí, esa fecha. Me encanta. Fue el Gracias a Dios momento, por esa Biblia de los Gedeones. el momento en que mi vida cambió por completo. Bien, ahora cuéntanos. Sé que algo que me dijiste es que hiciste esa oración como 15 veces Es en cierto. tu camino para tenerla en mente y recuperar a tu hija, pero una cosa que dijiste que destacó es que sentiste algo que nunca había sentido Sí, antes. sentí una paz que no había sentido jamás en mi vida. Al entregar mi vida a Jesús, literalmente sentí brazos abrazándome y escuché una voz. No sé si fue audible o en mi mente, no me importó en ese momento, pero no dejaba de decir, ahora soy tu padre, ahora soy tu padre, ve y busca a tu pequeña. Y así como dijo Johnny al conducir para recoger a mi hija, seguía repitiendo esta oración porque quería mantener esa paz que sentía. No sabía nada sobre tener que ir a la iglesia o involucrarme con cristianos, solo sabía que había cambiado interiormente. ¿Habías oído hablar de Jesús? ¿Alguna...? Cuando vi Jesucristo Superestrella de más joven, y sé que esa película no es correcta, y sé que en la película no hay muerte, sepultura ni resurrección, y al final de la película Jesús estaba muerto, pero Dios puso algo en mi corazón y lo supe, recordé ese nombre Jesús. Cuando Wow. crecí Él usó eso. Ujú. ¿Y qué pasó después de esa oración? ¿Qué proceso tuviste que atravesar? Bueno, fui y recogí a mi hija y estaba emocionada, estaba en las nubes, no tenía idea de qué haría luego. Sí, ¿qué pasó con la adicción a las drogas? Ni Ah, siquiera hablamos ¿sabes? de eso. Solo ¿Se fue? ¿Desapareció? Dios se la llevó por completo. Yo era adicta a los cigarrillos y ya no quería fumar. Fuiste sanada sobrenaturalmente. Dios me liberó por completo y me llenó con el Espíritu Santo y el don de hablar en lenguas. Él sabía que lo necesitaba. Él, Lo sí. recibiste por completo, te sumergiste Así en es, el agua. así Él es. sabía que necesitabas ayuda y dijo, vamos a Sabía ayudarla. exactamente lo que ¿Cuántos años necesitaba. tenías? Yo tenía 23 Eras muy años. joven. ¿Qué edad tenía Todavía tu era hija? muy joven. Mi hija tenía 3. ¿Todavía estabas casada? No, Entiendo. no. Sí. Bien, continúa con tu historia porque es casi como si Dios y el Espíritu Santo te guiaran a la verdad y a lo que debías hacer. Entonces, ¿qué pasó después? ¿Recogiste a tu Sí, hija? recogí a mi hija y la acosté en su cuna esa noche. Un par de horas más tarde la escuché gritar, corrí a su habitación y sus juguetes volaban por la recámara y ella decía, mami, están mordiéndome. Ella lloraba y yo estaba luchando con eso. Yo sabía que eran espíritus diabólicos, pero esta vez era algo diferente porque yo había entregado mi vida a Jesús y los desafiaba directamente. Y cuando la recogí, vi mordeduras en sus brazos y me senté en la esquina del apartamento esa noche diciendo la oración del pecador otra vez toda la noche. La conocía y Dios nos sostuvo esa noche. Al día siguiente llamé al papá de mi primer esposo, que había sido evangelista, y me dijo... Necesitabas a alguien que te dijera qué estaba Así sucediendo. es, sí, ¿qué hacer luego? ¿Qué hacer luego? ¿Cómo protegerla? ¿Y él qué te dijo? Él me dijo, necesitas una buena iglesia donde asistir, necesitas compañerismo, a personas que te apoyen y que te amen. Así que pagó el vuelo de mi hija y mío hacia Texas. Y nos quedamos con él y su esposa, que acababan de formar una iglesia en su hogar. Y nos quedamos ahí, éramos como esponjas absorbiendo la palabra de Dios. Dios Wow. orquestó cada paso de nuestra vida desde ese momento. ¿Los ataques demoníacos se detuvieron? No. ¿Cómo lidiaste con eso? No lidié con eso a través de la oración. Y ellos tenían un tipo de ministerio de liberación, así que él sabía con qué lidiábamos. Y estaba en su hogar porque allí era donde tenían su iglesia, ¿sabes? Pero él fue muy importante en mi liberación. Bien, mencionamos que hiciste la oración del pecador y mencionamos que recibiste
el bautismo en el Espíritu Santo. Alguien que tal vez no entienda de qué se trata, lean el libro de los Hechos en el Nuevo Testamento. Están Mateo, Marcos, Lucas, Juan y luego Hechos. Ahora, explícanos de qué se trata y cómo cambió tu vida, porque cuando Jesús se fue para volver, cuando dejó esta tierra después de morir en la cruz, resucitó de entre los muertos, ascendió de nuevo y dijo que era necesario que Él se fuera para que viniera el Consolador. Habla sobre el Espíritu Santo que está aquí. Algunos que nos ven y no pueden dejar de mirar se preguntan qué es la presencia de Dios, que sienten que está aquí. Y de hecho, entra en la habitación donde están. Así que el Espíritu Santo nos empodera para vivir una vida exitosa Sí. y llena del Espíritu aquí Así en la es. tierra, porque hay una batalla que sucede, como dijimos antes. Cuéntanos cómo llegaste a entenderlo. Bueno, porque fui bautizada en el Espíritu Santo automáticamente. De hecho, no lo entendía yo misma y mientras iba al libro de los Hechos y tenía personas de Dios conmigo que me ayudaban a entenderlo, que era lo que necesitaba para combatir al enemigo. Porque esto era generacional, no fue algo que solo me pasó un día, fue algo que plagó nuestra línea de sangre. De generación en generación, y yo no era consciente de ello, no lo sabía. Por eso me tomó tanto tiempo ser libre, pero sin estar revestida del bautismo en el Espíritu Santo, no habría podido luchar con el enemigo. Verás, hablar en lenguas me da un lenguaje celestial con el que me comunico con Dios en este reino, pero el enemigo no tiene idea de lo que digo. El enemigo no tiene idea de lo que ocurre. Y su Espíritu Santo ora a través de Sí. ti. Y, de hecho, ora la voluntad perfecta de Dios. Para hoy, mañana, la próxima Sí. semana. Eso lo hace tan poderoso. Muchos intentan hacerlo espeluznante, pero no lo es. Piensa en el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Y muchos no entienden la persona del Espíritu Santo que está activo en el mundo actual. Él está abriendo los corazones de las personas para que reciban a Jesús. Entonces nos empoderó para hacer lo que hacemos para el reino de Dios. Por eso estamos frente a esta mesa, porque el Espíritu Santo nos empoderó para hacerlo, como si pusiera su poder con tu naturaleza. Y suceden cosas sobrenaturales. Muy bien, así que después de que fuiste salva y bautizada en el Espíritu Santo, comenzaste a ser discipulada, pero aún había cosas que las personas no entendían, como bien decías, Rebeca, sobre el abuso ritual satánico. Y luego, pero Dios seguía guiándote hacia las Hacia las personas personas correctas. Sí, hacia las personas Y Él correctas. siempre lo hará, ¿verdad? No fue algo de la noche a la mañana, fue un proceso. Fue un proceso largo. Fue un proceso muy largo y cuando creí haber sido liberada de una cosa, él siempre me recordaba algo más. El perdón fue lo más importante. Sí, el perdón. Fue lo más importante para mí porque no podía entender cómo mi familia pudo dejar que eso pasara. Y luego me culpé a mí misma porque mi padre decía, sabes, es culpa de tu hermana, es tu culpa, ¿me explicó? Sí. Y eso fue autocondenación también. Perdonarme a mí misma, perdonar a quienes me habían lastimado. Pero si no perdonas, Jesús no te perdona a ti. Y eso fue muy importante para que yo lo entendiera. ¿Con quién te envió luego el Señor? El Señor me envió... Yo iba a una iglesia y los padres de un joven que trabajaba con Steve Hill cuando el ministerio de Steve Hill comenzó en su casa. Y mi esposo fue comisionado para formar una iglesia en el este de Texas, donde yo estaba. Y mi esposo había trabajado en cierta medida con Teen Challenge y todo eso. Él sabía mucho del abuso ritualista. Podía entenderme totalmente y me apoyó en el último proceso completo de liberación por el que tuve que pasar. Cuando lo conociste, no sabías que Él entendía el mundo del que venías. Lo había Sí. estudiado y trabajó contigo para que Sí. creyeras en Dios y rompieras esas últimas fortalezas. Sí, cosas que tenía en mí que ni siquiera sabía que estaban en mí. Le respondí agresivamente, pero él siguió firme y luchó en la batalla y fui libre completamente. Y también mi hija vio todo eso. Mi hija fue criada en la iglesia. Ella no sabe cómo hacer un hechizo y esas maldiciones generacionales en mi línea de sangre están rotas. Soy la primera. Sí. Soy la primera cristiana Sí. en toda mi familia que yo sepa, pero ahora puedo transmitir esas bendiciones a mis hijos y mis nietos Eso por es 1000 hermoso. generaciones. Dios bendice a quienes lo aman.
Por eso hubo una lucha fuerte. Ah, sí. Porque recuerdo a Derek Prince con su Ministerio de Liberación y dijo que si una familia se involucraba en lo oculto, hacía falta una forma más fuerte Bueno, de liberación. Derek Prince está en esta historia. ¿Hablas en serio? Sí. Cuéntanos, cuéntame. cuéntanos Sí, la parte de bueno, Prince. mi esposo sabe más al respecto porque usó algunos métodos de Derek Prince para poder lograr una liberación completa en mi vida. Yo no sabía nada de Derek Prince, no lo sabía. ¿Saben a quién conocía? A Rebecca Brown. ¿Oyeron hablar Oye, de Rebecca sí. Brown? Bueno, cuando leí su libro, mi esposo me introdujo en ello y pensé, wow, otras personas pasaron por esto y yo estaba totalmente ajena a lo que realmente sucedía. Esto fue algo que me impusieron desde niña. Era normal para mí. Sí. No sabía que era anormal hasta que hasta que mi esposo comenzó a decir, escucha, di estas oraciones en voz alta. Y él usaba las oraciones de Derek Prince y hasta hoy en día admito que lo hago. Repito ciertas oraciones con Derek Prince, las repito después de él. Y esas oraciones son sobre, ya sabes, arrepentirse, el perdón, usar la autoridad que Dios nos dio aquí en la tierra Sí. para expulsar cualquier espíritu que intente permanecer, etcétera, porque no tienen ningún derecho legal de estar en nuestra vida, pero mucha gente no lo sabe. Así es. Cancelamos fundamentos legales y los expulsamos porque tenemos la autoridad, sí. ¿Qué hay de tus hermanas? Dime, ¿cómo impactó a tu familia lo que Dios hizo en tu vida desde que eres la primera cristiana? Bueno, he estado ministrando a mi familia desde que me salvé. Ya han pasado casi 29 años y creo que tu familia es la más difícil de ministrar. Y también descubrí muy pronto que solo vivir una vida victoriosa y hacerlos testigos de ello es el mayor testimonio que puedo ser para ellos. Y con el tiempo mis 2 hermanas se salvaron. ¡Ay, eso es fabuloso! grandioso. ¿Y tu mamá se salvó? Mi madre se salvó. Ella falleció el pasado agosto y 2 meses antes de que muriera pude guiarla en una oración. Maravilloso. Así que justo antes... Sí. Ay, Dios mío, ¿qué pasó con tu papá? No, lo rechazó por completo. En su lecho de muerte lo llamé y le dije, ¿sabes a dónde vas a ir cuando mueras? Me dijo, no quiero saber nada de tu Jesús y colgó. Pero, ¿sabes? Aún debo creer en mi corazón que esas palabras, ¿sabes a dónde vas a ir? Aún tenía... Él aún tenía tiempo para reflexionar sobre recordar. esas palabras y solo oro porque él lo Y el hiciera. Espíritu Santo lo hará, porque Dios no quiere que nadie perezca. ¿Saben? Él es quien envió a su único hijo a morir en la cruz por nuestros pecados. Él hizo la parte difícil y todo lo que debemos hacer es pedirle que nos perdone, que venga a nuestro corazón y quite el pecado y que creamos que no solo murió en la cruz, que resucitó al tercer día y que ha pagado el precio por nuestros pecados para que tengamos vida eterna. Rebeca, quiero que hagas una oración simple de salvación. Vamos a repetirla contigo y la razón por la que hago esto es porque algunos que nos ven piensan, no sé nada sobre estas cosas, pero igual hay algo que te dice, algo en tu interior te dice, puedes creer lo que estas personas te están diciendo. Y hablo contigo a través de ellas porque quiero que sepas que te amo y que yo quiero liberarte de algunas cosas que suceden en tu vida ahora, pero mayormente, lo más importante, la Biblia dice que esta vida es solo un trampolín a la vida por venir, pero Él quiere preparar tu corazón para la eternidad. Y así es como esto pasa. ¿Sabes? Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Es a través de Jesús. No importa lo que otros te digan, es a través de Jesús. Y hoy Jesús toca la puerta de tu corazón. Beca, ¿quieres guiarnos? Querido Señor Jesús, Querido Señor Jesús, confieso que te necesito, Confieso que te necesito. confieso que soy un pecador, Confieso que soy un pecador. y creo que moriste en la cruz por mis pecados, Y creo que moriste en la cruz por mis pecados. y que por tu sangre y que que por por tu tu sangre sangre soy renovado. Soy renovado. Así que ven y sé el Señor de mi vida. Así que ven y sé el Señor de mi vida. Perdona mis pecados. Perdona mis pecados. Límpiame con tu sangre. Límpiame con tu sangre. Me humillo ahora ante ti. Me humillo ahora ante ti. Lléname con tu Espíritu Santo. Lléname con tu Espíritu Santo. Entrego mi vida a ti. Entrego mi vida a ti. Sé el Señor de mi vida. Sé el Señor de mi vida. Y Espíritu Santo, guíame. Y Espíritu Santo, En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Todos digan amén. Amén. No puede ser tan simple, es así de simple.
Juan 1:9 dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos todos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. No hay nada más importante de lo que podríamos hablar contigo hoy que eso. Y te amamos, queremos asegurarnos de que tengas la oportunidad de entender y orar esa oración. Tenemos un libro que nos encantaría enviarte. Su título es ¿Ahora qué? Y lo enviaremos totalmente gratis si llamas al número en pantalla. Y hay algo que creo importante compartir. Cuando haces esa oración, se solidifica en tu corazón y mente y, Padre, solo oro porque todos los que oraron, Dios, los guíes y los dirijas en la verdad. Envía personas a su camino. Llévalos a la iglesia correcta para ser parte. Ayuda a tu palabra. Te pido, Dios, Espíritu Santo, que ilumines la palabra de Dios, el libro de Juan, el de los Hechos, los Salmos. Así como comienzan a leer la Biblia, Dios, oro porque les hables de una forma en que puedan entender como nunca antes en su vida. Te agradecemos, Dios, que no tengamos que demostrar quién eres, que tú te manifestarás de un modo real y tangible. En el nombre de Jesús, amén. 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 Bueno, una historia sorprendente, Dorothy. Sí, verdaderamente deslumbrante. Eres un ejemplo maravilloso. Tu historia es un ejemplo hermoso de que nada se desperdicia. Sí. Amén. Susi. Mi parte favorita es cuando Dios te habló en ese auto y te dijo, yo soy tu padre. ¿Qué más podemos desear en la vida que tener un padre tan presente? Así es, si no tuviste un buen padre terrenal, quiero decirte que Él está esperando para ser tu padre. Tu Padre Celestial quiere abrazarte. Él quiere secar las lágrimas de tus ojos. Él quiere animarte. Quiere hacerte saber cuánto te ama. Se nos acabó el tiempo y quiero que sepas que si lidias con dolor del pasado, adicciones, quebrantamiento o necesitas libertad de prácticas ocultas en tu vida, la buena noticia es que Jesús te ama. Él quiere liberarte tal como liberó a Sandy. Jeremías 29:11, mi versículo favorito, dice que el plan de Dios para ti es prosperarte y darte esperanza y un futuro. Así que reitero, si hiciste esa oración, háznoslo saber. Enviaremos el pequeño libro, pero es un nuevo día. Y ese número en pantalla está ahí para que sepamos que hiciste esa oración. Así que hazlo y solo recuerda que Dios puede hacer cosas sobrenaturales en tu vida, como las hizo con Sandy. Algunos necesitan que Dios se manifieste, algunos han tocado fondo y este será un nuevo día para ti. Te aseguro que desde el momento en que despiertes en la mañana, el Señor comenzará a hablarle a tu corazón y te mostrará qué hacer, te dará favor, enviará a tu camino a las personas correctas y te guiará hacia toda la verdad. Entonces prepárate. Quiero agradecer a Sandy por compartir su increíble historia. Apenas tocamos la superficie. Tienes que leer su libro Transformed. Ya está disponible y para saber más de Sandy, visita su sitio web en fnirevival.com. Como siempre, haznos saber tus comentarios del programa de hoy. Acompáñanos en línea dejando un comentario en Facebook, Instagram, Twitter o YouTube. Te agradezco mucho por vernos. Te amamos. Gracias, chicas. Gracias, Sandy. Y hasta la próxima. Dios te bendiga. Adiós por hoy.